cirrosis. Y aquí vemos una imagen de las causas de esteatosis hepática. Y la más frecuente de lo que vamos a hablar ahora es la esteatosis hepática metabólica, que es el MASLD, y que si existe un proceso inflamatorio en el hígado, se denomina MASH, que es la esteatohepatitis metabólica. Actualmente se habla de esa forma, como metabólica, porque se ha visto que la causa más frecuente son las alteraciones metabólicas, ¿no? La obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, que es parte del síndrome metabólico, el hígado graso, y que cuando hay un proceso inflamatorio en ese hígado graso se llama esteatohepatitis metabólica. Y también tenemos una esteatohepatitis por disfunción metabólica y además por alcohol, pacientes que pueden ser obesos, pero sin embargo, además ingieren bebida alcohólica. Entonces, se considera de que hay una ingesta, o sea, que una ingesta semanal de 140 a 350 gramos en mujeres, 210 a 420 gramos en varones, que implica que en la mujer 20 a 50 gramos por día y en el varón 30 a 60 gramos por día van a causar daño hepático. Y ya hablamos sobre esto, de que la primera alteración que produce el alcohol es el hígado graso. El hígado graso, que si consume más bebida alcohólica o constante en estas proporciones, va a llegar a tener una inflamación del hígado y posteriormente va a presentar fibrosis y cirrosis. Entre algunas otras enfermedades que pueden ocasionar un hígado graso están la enfermedad de Wilson, el virus, C, la malnutrición, la enfermedad celíaca, en el VIH también podemos tener hígado graso. Tenemos un hígado graso también sin alteración metabólica, directamente por alcohol. Y también se puede tener un hígado graso por causa de medicamentos. Eso también ya hemos visto, ¿no es cierto? La nitrofurantoína, la amiodarona, el metotrexate, que se utilizan de forma crónica, pueden llegar a causar este hígado graso. Esta alteración hepática por medicamentos se conoce como DILI en inglés. Luego tenemos causas, o sea, un hígado graso de causa no conocida que se denomina criptogénica. Cuando no se conoce la causa, no es por causa metabólica, no es por alcohol, hemos investigado, no tiene hepatitis B, C, no tiene enfermedad de Wilson, otras enfermedades que causan hepatitis crónica, las autoinmunes, no tiene problemas a nivel de medicamentos, no consume medicamentos que puedan causar daño hepático, entonces a esta se denomina criptogénica, de causa no conocida. Entonces la enfermedad hepática por disfunción metabólica va a progresar a un proceso inflamatorio del hígado que se denomina MASH actualmente, que es la esteatohepatitis no alcohólica, y si continúa la agresión al hígado, aparece la fibrosis y posteriormente la cirrosis. Y en ese hígado cirrótico hay probabilidad de que aparezca un hepatocarcinoma. Y en este hígado graso con esteatohepatitis existe el riesgo de que directamente, sin llegar a tener fibrosis o cirrosis, directamente pueda aparecer también el cáncer de hígado. Entonces, por eso es que hay que revertir este problema, hay que diagnosticar y controlarlo. La prevalencia de la esteatohepatitis no alcohólica en Latinoamérica está entre 30 y 45%. Y lo primero que uno pregunta cuando se tiene un paciente con esteatosis es
si él consume bebida alcohólica, y tenemos que hacer una anamnesis al respecto, cuánto de bebida alcohólica, qué tipo de bebida alcohólica, y que y que muchas veces es negado por el paciente, o sea, si es de causa metabólica, él pues va a decir, no, yo no consumo bebida alcohólica, pero sí es lo primero que investigamos. El hígado graso no alcohólico presenta 4 fenotipos asociados: la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, y existe una esteatohepatitis no alcohólica que se presenta en pacientes que son delgados, que aparentemente son sanos, no tienen diabetes y sin embargo tienen esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica. Y esto parece estar relacionado con un factor genético, y se está investigando de que pueda haber un gen mutante, una alteración a nivel del gen I148M. Eso yo creo que a futuro pues vamos a determinar realmente si es que hay algún factor genético que hace de que pacientes delgados, que no son obesos, que no tienen diabetes, que no tienen factores de riesgo, tienen esteatosis y esteatohepatitis. Entonces se presenta en pacientes que tienen obesidad, diabetes, hiperlipidemia, en aquellos que pierden rápidamente peso. Se aconseja que la pérdida de peso sea paulatina, en un año, o no de golpe, porque si pierden rápidamente peso también pueden llegar a tener un hígado graso y una esteatohepatitis. En pacientes que tienen nutrición parenteral total prolongada, también va a formarse la grasa en el hígado. En aquellos que tienen una resección intestinal extensa, bypass y ayuno ileal, o gastropexia para reducción de peso y pierden rápidamente peso, ellos también pueden tener riesgo de hacer esteatosis y esteatohepatitis. Los medicamentos, que ya vimos esto, el sobrecrecimiento bacteriano, el HIV, la colitis ulcerosa incluso, bulimia. La patogenia no está muy bien entendida. Como les digo, puede haber un factor genético también. Y se ha propuesto un doble impacto. La esteatosis hepática sensibiliza al hígado por una variedad de segundos impactos que favorecen la necroinflamación, fibrosis y cirrosis. Entonces, en el primer impacto, lo que ocurre es que va a haber un depósito en exceso de ácidos grasos en el hígado. Este exceso de ácidos grasos hace que aumente la esterificación en triglicéridos y colesterol, que se van a ir acumulando en el hepatocito y causando la presencia de grasa dentro del hepatocito. Y el segundo impacto se produce porque hay un estrés oxidativo. Los radicales libres son el sustrato para el estrés oxidativo que aumentan durante el metabolismo de la grasa. Estos radicales libres atacan la membrana celular lipídica de los hepatocitos, pueden dañar el DNA celular de los hepatocitos y se produce un proceso inflamatorio con liberación de citoquinas, participación de interleuquinas, lo que va a aumentar las endotoxinas, isquemia, y también parece haber un factor genético. Y este es lo mismo, un primer impacto, un segundo impacto, donde va a haber la producción de citoquinas, interleuquinas con una sensibilidad aumentada a estas endotoxinas, y la producción de inflamación a nivel del hígado con grasa y posteriormente fibrosis y cirrosis. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos, muchas veces es nada más un hallazgo por una ecografía abdominal que se realiza y nos informan que tiene diferente grado de grasa en el hígado, ¿no? Hay 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. La obesidad es el hallazgo más común, el 70-90% de casos, y pueden estar asintomáticos o manifestar nada más cierto grado de fatiga, de sensación de disconfort en hipocondrio derecho, cierta astenia,
y algunos podrían tener prurito, anorexia y náuseas si es que hay algún factor que está causando colestasis, van a tener prurito. Y ya cuando tienen esteatohepatitis, y hay un proceso inflamatorio con cierto grado de fibrosis, ya pueden presentar datos incluso de hipertensión portal. Y cuando ya está en etapa de cirrosis, pues es la manifestación como cualquier paciente que tiene cirrosis, ¿no? Se van a ver al examen físico datos de estigmas de hepatopatía crónica y pueden aparecer las complicaciones que ya hemos avanzado que se presentan en la cirrosis. Pueden tener también hepatoesplenomegalia cuando ya hay fibrosis en ese hígado. Y el perfil hepático puede estar también alterado ya en una etapa de esteatohepatitis con una mayor cantidad de aminoaspartato que la aminotransferasa. Va a haber una mayor elevación de la aspartato aminotransferasa. Luego las bilirrubinas pueden estar aumentadas o pueden estar normales. La fosfatasa alcalina puede estar normal o aumentada, la albúmina puede estar normal también. Y en el caso de la esteatohepatitis no alcohólica, el ANA, el SMA pueden estar ligeramente elevados. En cambio, la alcohólica no existe esto. Y la saturación de transferrina y la ferritina sérica en la esteatohepatitis no alcohólica también se elevan un poco, porque existe cierto grado de retención de hierro en el hígado. Tenemos pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, se les hace una elastografía hepática para ver si hay fibrosis, qué grado de fibrosis tiene, y nos informan que además tiene niveles altos de hierro en el hígado, ¿no? Niveles aumentados. Esto se ve en una esteatohepatitis no alcohólica. Hay cierta alteración del perfil de hierro, además, ¿no? Por esta situación. Y el diagnóstico del hígado graso se da por ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad de 50-80% y una especificidad de 90 al 100%. Y lo que se puede observar en la ecografía, en un hígado graso, es hepatomegalia con bordes lisos, redondeados, si nada más hay un hígado graso, ¿no? Luego hay una ecoestructura hiperocogénica difusa, el hígado va a estar brillante, va a haber una atenuación profunda, el diafragma no se va a visualizar con claridad, las venas hepáticas son difíciles de identificar y si ya hay fibrosis en ese hígado, en etapas más avanzadas, en una esteatohepatitis con fibrosis, pueden haber datos de hipertensión portal y velamiento vascular. Entonces, el hígado normal tiene bordes cortantes, secos finos, homogéneos, y en el hígado graso podemos tener un hígado un poco más grande, con bordes redondeados, atenuación de ecos, velamiento de venas hepáticas. Y cuando ya hay cirrosis, el hígado puede estar agrandado o puede estar más chico, dependiendo del grado de cirrosis. Y los bordes van a ser irregulares, la superficie nodular irregular y las venas hepáticas pobremente visualizadas. Y para confirmar este hígado graso, se puede hacer una biopsia hepática en la que se va a poder valorar que hay una esteatosis macro-microvesicular, balonización y necrosis focal de algunos hepatocitos. Esto de la balonización es también típico hallazgo de una esteatohepatitis no alcohólica, y puede haber diferente grado de fibrosis o presentar datos ya de cirrosis. Hay un proceso inflamatorio agudo y además también se pueden encontrar cuerpos hialinos de Mallory.
El diagnóstico se lo hace por exclusión de consumo excesivo de alcohol y la presencia de causas que ya hemos mencionado, ¿no? Y que pueden estar asociadas con la presencia de grasa en el hígado o de una esteatohepatitis. Luego, para ver si hay fibrosis en ese hígado o si es que ya hay datos de cirrosis, lo que se hace es una biopsia hepática o actualmente hay métodos menos invasivos que la biopsia y que nos muestran además todo el hígado. La biopsia nos saca una muestra de una parte del hígado, en cambio con la elastografía hepática podemos valorar todo el parénquima hepático. Y esta elastografía hepática se hace por ecografía abdominal, Doppler, o se puede hacer, tiene mejor resultado, la elastografía hepática por resonancia magnética nuclear. Y existen varios marcadores serológicos para determinar también el grado de fibrosis, y entre ellos tenemos el índice APRI, el índice FIB4, el índice NAFLD, y el que más se utiliza y el que se ha visto que tiene muy buena sensibilidad, especificidad y que se asocia además con los hallazgos que uno encuentra en la elastografía por resonancia magnética, es el índice FIB4. Y todos estos índices los encuentran en el internet. Aquí están los sitios donde se pueden encontrar estas fórmulas para hacer el cálculo de estos índices y ver qué grado de fibrosis tiene el hígado. Entonces, si se ve de que tiene una fibrosis alta, pues se procede a hacer una elastografía para confirmar y tener más certeza diagnóstica del grado de fibrosis que tiene el paciente. En la elastografía se utiliza el índice Metavir, donde nos indican si no tiene nada de fibrosis como F0 y dependiendo de cuántos kilopascales tiene positivos, entonces se determina que tiene una fibrosis F1, F2, F3 o F4. El F3 es cuando hay una fibrosis muy marcada y el F4 ya se considera como una cirrosis. La MASH no tratada puede progresar a fibrosis en 5 a 10 años en el 10% de casos y cerca del 12% fallecen en 10 años. En un porcentaje alto permanece benigno y no progresa al estadio final y no hay todavía un tratamiento farmacológico efectivo. Lo que hasta el momento se tiene bien establecido que lo que se tiene que hacer es bajar de peso, controlar las alteraciones metabólicas que tenga el paciente, controlar bien la diabetes, controlar la obesidad y que además haga ejercicio físico. Se tienen que evitar hepatotóxicos como alcohol, fármacos y todavía no hay resultados claros sobre un medicamento que pueda actuar sobre la esteatosis y esteatohepatitis o medicamentos que puedan evitar la fibrosis. Entonces, hasta el momento, lo que se determina o lo que se tiene que explicar al paciente es que es importante el cambio de estilo de vida. Si tiene sobrepeso, se le indica que tiene que reducir de peso de forma paulatina 200 a 500 gramos por semana y se aconseja la dieta mediterránea. ¿No? En un congreso que hubo en Chile hace 2 años, si no me equivoco, un congreso panamericano, dio un médico americano una conferencia y él decía que cuando tenemos un paciente de este tipo con una esteatohepatitis de tipo metabólico, por disfunción metabólica, en la receta médica se tiene que escribir, consumir dieta mediterránea y hacer ejercicio físico, ¿no? Es para que el paciente lo tome
bien en serio, no solamente decirle verbalmente, sino escribir en una receta médica de que tiene que seguir ese estilo de vida, consumir. Se ha visto de que la dieta mediterránea, que es en base a legumbres, a hortalizas, a aceite de oliva, es la mejor dieta para bajar de peso y para disminuir la esteatosis, evitar la esteatohepatitis y evitar pues que progrese, que presente fibrosis y por último cirrosis. El ejercicio físico programado y regular. Antes se decía un ejercicio físico exhaustivo. Sin embargo, ahora pues lo que se dice es que el paciente haga ejercicio físico regular, programado, regular, por lo menos 4 o 5 veces a la semana, pero como una media hora, una hora, no precisamente exhaustivo, porque también se aburren, se cansan los pacientes obesos. Si se les pide que hagan demasiado ejercicio físico, llegan a cansarse. Y luego suspenden, no hacen más ejercicio. Entonces hay que decirles de que sí hagan un ejercicio con el que se sientan a gusto, pero puede ser incluso caminar, nadar o ejercicio tipo pilates, de forma regular, media hora, por lo menos 3, 4 veces o 5 veces a la semana. En caso de que sea demasiado obeso, se podría también hacer alguna cirugía bariátrica, si es que el índice de masa corporal está mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Sí, lo que se quiere es que disminuya 7% de peso, lo que va a disminuir la grasa en el hígado en un 64%, y si disminuye más del 10%, del peso corporal va a revertir el hígado graso en 90% y la fibrosis en 81%. Entonces, lo que es más uno trata de conseguir en este tipo de pacientes es que baje por lo menos un 10% de peso, de forma paulatina. Y se hace un monitoreo de la función hepática en los diabéticos, hacer de que la hemoglobina glucosilada esté menor a 7%, y el manejo es de tipo multidisciplinario. Interviene el hepatólogo, el gastroenterólogo, el nutricionista. Es importante el apoyo por nutrición, también el apoyo de un psicólogo, de un kinesiólogo, y antioxidantes pueden ser de ayuda adicional. Entre algunos medicamentos que se utilizan, pues porque siempre a estos pacientes se les pide un perfil lipídico, y la mayoría de estos pacientes con esteatohepatitis por disfunción metabólica tienen diabetes o tienen dislipidemias, tienen hipertrigliceridemias o hipercolesterolemia. Entonces les tiene que dar medicamentos para controlar esta situación, como el clofibrato o el gemfibrosilo. El ácido ursodeoxicólico es un citoprotector, inmunomodulador, antiapoptósico, y que también se puede utilizar en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo peso día, y que tiene cierto efecto en disminuir las transaminasas y reduce el contenido graso del hígado graso. No tiene efectos colaterales, sí es un poco costoso, se puede utilizar. También se ha visto cierto efecto positivo con el ácido beticólico, y últimamente se habla mucho de los agonistas GLP-1R, pero todavía no están totalmente aceptados. También estos medicamentos, estos agonistas GLP-1R, están siendo utilizados para bajar de peso. Bueno, hablando sobre la insuficiencia hepática aguda, o denominada también hepatitis fulminante,
Es un trastorno de inicio súbito, intenso, con necrosis hepatocelular masiva, difusa, que se manifiesta con ictericia y encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática, esta alteración de conciencia, de la conducta que se presenta de forma súbita en pacientes que tienen, por ejemplo, hemos hablado de la hepatitis viral, la hepatitis A, la hepatitis B, hepatitis C o hepatitis por medicamentos también, que pueden llegar a tener una insuficiencia hepática aguda. El que tenga una alteración de conciencia, pues nos tiene que hacer temer de que este paciente puede estar haciendo este problema que al final lo único que le va a salvar es el trasplante de hígado, y en nuestro medio no tenemos el trasplante de hígado. Entonces, una manifestación de esta hepatitis fulminante es la alteración de conciencia que se presenta de tipo súbito. Y esta alteración de conciencia se presenta porque estos pacientes presentan edema cerebral, van a tener hipoglicemia, hipoxemia multifactorial, y también se les va a prolongar el tiempo de protrombina, porque entra el hígado en una insuficiencia hepática aguda. El hígado puede estar pequeño, pueden presentar también ascitis, van a entrar en un coma profundo y muerte. Y más del 90% hay de mortalidad si es que no se hace un trasplante de hígado. Y las causas de la falla hepática aguda, entre ellas tenemos el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, C, D, E, y cualquier otra alteración, cualquier otra hepatopatía por otros virus, por medicamentos, por paracetamol. Esto es por una hepatotoxicidad directa, como hemos visto, y en los que no han ingerido gran cantidad de paracetamol y no se les ha dado N-acetilcisteína, pueden llegar a ser una insuficiencia hepática aguda. Algunos otros medicamentos que pueden llevar también a insuficiencia hepática aguda, hongos, el té verde, también hay que tener cuidado con el té verde, no hay que tomar de forma constante y de forma constante y en abundante cantidad, porque puede llegar a tener también el paciente una insuficiencia hepática aguda. El uso de la valeriana, que utilizan para los que tienen insomnio, también hay que tener cuidado, puede llegar a producir una insuficiencia hepática aguda. El hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de HELP, que es una alteración hepática en pacientes embarazadas, la hepatitis autoinmune, la trombosis portal, cualquier alteración que esté comprometiendo al hígado puede llegar a tener una insuficiencia hepática aguda. Y nos damos cuenta que está yendo a esto cuando el TP se va prolongando, la albúmina baja y el paciente presenta datos de encefalopatía hepática. Tiene peor pronóstico en extremos de la vida por la etiología, por ejemplo, una hepatitis viral, aunque el porcentaje que una hepatitis viral lleva a insuficiencia hepática aguda es bajo, pero sí hay que vigilar. En los pacientes que tienen una hepatitis aguda hay que vigilar que no esté presentando datos de una insuficiencia hepática aguda. Y también debemos sospechar de que pueda ir a esta alteración cuando la bilirrubina total aumente a más de 18. La mortalidad va a ser de un 80%. Y el TP, si se prolonga, tiene también una mortalidad a más de 20, tiene una mortalidad de más del 80%. El tratamiento son pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva. Si es por medicamentos, tenemos que suspender el medicamento que pueda estar causando este problema, corregir la hipoglicemia, la falla renal, la coagulopatía, hemorragias,
la encefalopatía hepática, el edema cerebral, todo esto tratar de corregir con algunos medicamentos, uso de manitol, por ejemplo, para el edema cerebral, infecciones bacterianas que existan, pero también se intenta controlar con plasmaféresis, pero todo esto encaminado a que el paciente haga trasplante hepático. O sea, en otros países, cuando un paciente sospechamos de que está yendo a una insuficiencia hepática aguda, ese paciente inmediatamente va a un centro donde haya trasplante de hígado y entra en programa de trasplante renal, y en 24, 48 horas pues tiene que hacerse el trasplante si es que se confirma la insuficiencia hepática aguda, porque de otra forma va a fallecer en un 90% de casos. Bueno, entonces terminamos aquí lo que es patología hepática y nos vamos a patología de páncreas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, nos vamos entonces a pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria aguda del páncreas con compromiso variable de tejidos regionales y o compromiso sistémico. La pancreatitis aguda no es solo una enfermedad localizada en el páncreas. Es una enfermedad que se teme porque en algún momento puede haber un compromiso sistémico con falla multiorgánica. Se caracteriza porque hay un dolor abdominal y con elevación de enzimas pancreáticas como la amilasa lipasa. El dolor abdominal cada vez es más constante e intenso, y ustedes saben, en la pancreatitis aguda es un dolor transfictivo hacia la espalda o en hemicinturón hacia la espalda. La causa de una pancreatitis aguda, la más frecuente, es la biliar, por colelitiasis y más frecuentemente por coledocolitiasis, por presencia de litos en el conducto biliar. Esa es la causa más frecuente. Luego le sigue el alcohol, alteraciones metabólicas como la hipertrigliceridemia. Cuando los triglicéridos están mayores a 1000 miligramos por decilitro, se puede presentar la pancreatitis aguda en un 3%. El hiperparatiroidismo por hipercalcemia también puede ser causa de pancreatitis aguda. Los factores obstructivos locales como divertículos duodenales, estenosis de la papila, el cáncer de cabeza de páncreas, el quiste de colédoco, pueden causar pancreatitis post-RCP en un porcentaje bajo del 1 al 10% cuando se hace el estudio en manos no expertas que infiltran el contraste de forma brusca al conducto pancreático durante la CEPRE, durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, puede producirse una pancreatitis aguda o una reacción pancreática, se llama, porque nada más hay una hiperamilasemia y que un poco de dolor, se le pone un analgésico y ya pasa esta reacción pancreática y no va más allá. Pero en algunos pacientes se puede producir una pancreatitis importante. Hay que vigilar después de una CEPRE si no presenta dolor, y si presenta dolor, pues se le hace determinación de amilasa lipasa para ver si es que no ha hecho una pancreatitis post-RCP. Pero el porcentaje no es alto tampoco. Una úlcera duodenal penetrada, una úlcera que esté en el bulbo duodenal hacia la cara posterior, puede ser profunda y comprometer, pegarse, digamos, ¿no? Adherirse
al páncreas y provocar un proceso inflamatorio en el páncreas. Medicamentos, azatioprina, corticosteroides, tetraciclinas, también esto, pero es de tipo idiosincrático. Algunos antiepilépticos también pueden causar pancreatitis aguda. Infecciones virales como parotiditis, hepatitis, tuberculosis, mononucleosis, trauma cerrado de abdomen, accidentes de tránsito con golpes directos por el volante al abdomen, o pacientes que puedan, por ejemplo, los boxeadores podrían tener también este riesgo, o niños que sufren golpes abdominales pueden llegar a tener también una pancreatitis, y de causa idiopática. En Asia, la segunda causa más común es la hipertrigliceridemia, especialmente en China. Niveles altos de triglicéridos que pueden llegar a 1000 miligramos por decilitro es de mayor riesgo para pancreatitis aguda en sociedades americanas y europeas. Y lo que ocurre es que si existe algún factor que produzca, por ejemplo, un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático, por un cálculo que esté enclavado en la ampolla de Vater, en el colédoco, que esté obstruyendo el colédoco, puede haber un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático. Esto va a ocasionar una activación de las enzimas proteolíticas del páncreas, lipolíticas, lo que van a llevar a necrosis y daño vascular. Va a haber un proceso inflamatorio en la célula cinar pancreática porque se activa la tripsina, y la tripsina va a activar a otras enzimas como la quinina calicreína, la quimotripsina, la elastasa, la fosfolipasa A, la lipasa, y cada una de estas produce alteraciones a nivel del parénquima hepático, ¿no? Como ven aquí, la quinina calicreína produce edema, inflamación, quimotripsina, edema, daño vascular, elastasa, daño vascular, hemorragia, la fosfolipasa va a producir datos de necrosis, la lipasa, necrosis grasa. Y esta activación de las enzimas pancreáticas se produce por este reflujo de bilis. Generalmente ocurre esto, el reflujo de bilis hacia la vía biliar, o la teoría del conducto común, que terminan en el mismo lugar, el conducto pancreático, el conducto biliar, y si se obstruye por un cálculo puede ser, entonces esto va a ocasionar una hiperpresión a nivel del conducto pancreático y la estimulación de las enzimas para autodigerir el páncreas. Y la teoría del daño directo al tejido. Los criterios de severidad de Atlanta, desde el 2013, nos dicen de que puede haber una pancreatitis leve, una pancreatitis moderadamente severa y la pancreatitis severa. La pancreatitis leve se considera cuando no hay falla de órganos, cuando no hay complicaciones sistémicas o locales, ¿no? Son pacientes con cuadros leves, clínicamente leves, y que pueden pasar en 3 hasta 5 días, pasan todos los síntomas. En la pancreatitis moderadamente severa, se ve de que existe falla de órgano que se resuelve en menos de 48 horas, entonces reversible rápidamente. Puede presentar complicaciones locales o sistémicas. Y la pancreatitis severa es aquella que se presenta con falla de órganos persistente, puede ser de un órgano o pueden ir a una falla multiorgánica. Y también se divide la pancreatitis aguda en la leve o edematosa, donde nada más hay un proceso inflamatorio del páncreas, y la severa o necrohemorrágica. En la necrohemorrágica va a haber zonas de necrosis, y esto se ve por una tomografía con contraste, el grado de necrosis que puede existir en el páncreas.
El cuadro clínico entonces es de dolor en epigastrio con irradiación en mi cinturón a la espalda, va a ser constante, severo, se acompaña con náuseas, vómitos gastrobiliares, taquicardia. En los casos de necrohemorragia puede ir a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque va a haber formación y liberación de citoquinas, interleuquinas que pueden comprometer varios órganos. Entonces, esta formación de citoquinas, interleuquinas se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que puede llevar a shock con taquicardia, hipotensión, arritmias, falla renal, taquipnea, hipoxia, puede haber algo de alza térmica, puede haber datos de encefalopatía pancreática con toxicidad sistémica por las enzimas pancreáticas, hipocalcemia, hiperglicemia, acidosis metabólica y sepsis. Al examen físico vamos a tener, a ver, ¿dónde está? Para retroceder. No sé cómo se retrocede. Al examen físico, como este paciente va a estar con datos de ilio, ¿no? El abdomen va a estar distendido. Va a haber una hipersensibilidad a la palpación en epigastrio y se dice de que la pancreatitis aguda, cuando es severa, es causa de abdomen agudo. Entonces, incluso en este paciente podemos tener datos de resistencia muscular, no va a haber ruidos hidroaéreos y va a haber Bloomberg positivo, que eso significa que hay irritación peritoneal. Puede haber algo de fiebre, taquicardia, taquipnea, incluso una hipersensibilidad y sensación de masa en epigastrio. Y si es que hay una ictericia obstructiva, una coledocolitiasis, vamos a tener ictericia. Pero también si es una pancreatitis aguda por alcohol o por otra causa, este páncreas aumentado de volumen puede incluso ser causa para que se obstruya el coledo, ¿no? En el curso de la evolución de la pancreatitis puede llegar también esta pancreatitis, este páncreas inflamado, a obstruir el colédoco y causar ictericia. Y si es una pancreatitis severa necrohemorrágica, podemos encontrar el signo de Cullen, que es una coloración violácea a nivel de los flancos, y el signo de Gray-Turner, que se presenta, el de Cullen es periumbilical y el de Gray-Turner es a nivel de los flancos, ¿no? En una pancreatitis necrohemorrágica, en una pancreatitis severa, podemos encontrar en el examen físico estos signos. El signo de Cullen, una coloración violácea periumbilical, y el signo de Gray-Turner a nivel de flancos. Por el ilio que se produce en estos pacientes, vamos a tener náuseas y vómitos, ¿no? Este ilio paralítico va a ocasionar las náuseas y vómitos constantes. Va a haber distensión de la cápsula pancreática, va a haber retención de líquido en el tercer espacio, o sea, si hay un ilio, estas asas de intestino van a estar dilatadas y van a retener líquido dentro de las asas. También vamos a tener líquido alrededor del páncreas inflamado. Entonces, todo esto, más los vómitos constantes, puede llevar a una hipovolemia con compromiso renal. El primer órgano que se compromete en una pancreatitis es el riñón. Y si es una pancreatitis grave, se produce esta respuesta inflamatoria sistémica que lleva a una falla orgánica múltiple. ¿Y cómo se manifiesta la falla orgánica múltiple? Con disminución de la presión sistólica a menos de 90 milímetros de mercurio, con falla respiratoria,
con aumento de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro, e incluso también puede haber hemorragia digestiva. Este proceso inflamatorio puede comprometer, como el páncreas está cerca al duodeno, puede comprometer el duodeno y producir úlceras que van a sangrar. Luego, se considera una pancreatitis severa cuando hay 3 o más criterios de Ranson u 8 o más criterios de Apache 2. Estos criterios de Ranson se utilizaban mucho hace unos 20 años. Actualmente hay varios otros criterios, como el de Glasgow. Ahorita vamos a ver otros criterios que con 3 o más de estos criterios se considera una pancreatitis severa, y el que más se utiliza es el Apache 2, ¿no? Se hace un cálculo del Apache 2 y con 8 o más criterios de Apache 2 ya se considera una pancreatitis severa, y ese paciente tiene que ir a terapia intensiva o a una terapia intermedia donde se le controle muy de cerca y se controle todas estas complicaciones por falla orgánica que vaya presentando en una pancreatitis severa. Lo que en los estudios de laboratorio que se piden en pancreatitis aguda, lo primero que se pide pues es la amilasa, lipasa séricas, que van a estar elevadas. La amilasa se eleva, pero al tercer, cuarto día ya puede estar normal. En cambio, la lipasa se eleva junto con la amilasa y se mantiene alta por lo menos 10 a 11 días. Uy, está viendo temblor, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Dios nos libre. Pero creo que ya pasó. Se ha sentido. Bueno, ojalá que no vaya más fuerte. Bueno, entonces estas enzimas van a estar elevadas, pero la lipasa sí hay que tener en cuenta que se eleva más días, ¿no? Entre 10 a 11 días. En cambio, la amilasa desaparece al tercer día, a pesar que el paciente sigue con pancreatitis. Eso hay que tomar en cuenta, porque si viene un paciente del campo y sospechamos que tiene pancreatitis y ha tardado en llegar 4 o 5 días, no tenemos que decir no tiene pancreatitis porque la amilasa es normal. Tenemos que pedirle además lipasa necesariamente para descartar la pancreatitis, ¿no? Luego se pide hemograma con velocidad de eritrosedimentación, con proteína C reactiva que va a estar elevada, la glicemia para ver si no tiene hiperglicemia, el tiempo de protrombina, creatinina, BUN, para ver si no hay daño o lesión o compromiso del riñón. Deshidrogenasa láctica es muy importante, los electrolitos, como tiene mucho vómito, entonces tenemos que ver si no tiene hipocalemia. El perfil lipídico para ver si no hay hipertrigliceridemia, pruebas de función hepática para ver si no hay coledocolitiasis, la gasometría para determinar si no existe una acidosis metabólica y, como les digo, la proteína C reactiva que va a estar alta. Radiografía simple de abdomen nos puede mostrar lo que se llama el signo del colon cortado. Se ve el colon y que tiene se ve así también, ¿no? Como una imagen del colon en la región del páncreas que está dilatada y cortada. No hay una continuidad, está como un asa suelta del colon en la región pancreática. Ese es el signo del colon cortado. Luego en la radiografía simple de abdomen podemos ver de que el psoas del lado izquierdo va a estar borrado. Aquí no se ve, por ejemplo, claramente el psoas, ¿no? Del lado izquierdo. Y también podemos ver asas de intestino delgado dilatadas y con datos de hilio.
La ecografía principalmente se la pide en una pancreatitis aguda para ver si no tiene colelitiasis. Aquí tenemos una vesícula con un cálculo que da una sombra sónica. Y también para valorar si no hay datos de coledocolitiasis, ¿no? Un colédoco dilatado. Y la ecografía también nos es útil ya en etapas más tardías de una pancreatitis aguda, moderadamente grave o grave, que pueda haber formado un pseudoquiste. Entonces podemos ver el pseudoquiste por ecografía y también aquellos pacientes que tengan un absceso pancreático nos muestra la lesión y puede sernos de ayuda para realizar una punción aspiración. La tomografía de abdomen útil, igualmente tenemos que pedir con contraste. Igualmente es útil para ver pseudoquistes, para ver abscesos y sobre todo para ver si hay necrosis en el páncreas y qué grado de compromiso de inflamatorio hay en el páncreas. La resonancia magnética nuclear igualmente nos es útil para ver el estado del páncreas, también nos muestra los datos de necrosis, colecciones y sobre todo nos es útil la colangioresonancia magnética nuclear para ver si es que hay cálculos en el colédoco como causa de pancreatitis. Entonces, entre los criterios clínicos de severidad tenemos los criterios de Ranson, criterios de Apache 2, Glasgow, BSAP, y los que se utiliza, el que más se utiliza es el Apache 2, que tiene actualmente aplicaciones también en internet, en el celular, que nos hace más fácil hacer el cálculo, ¿no? De cuántos criterios de Apache 2 tiene el paciente. Y si tiene 8 o más criterios, ese paciente debiera ir a terapia intermedia o a terapia intensiva. Y tomográficamente, criterio de severidad, manejamos la clasificación de Baltasar. Este es el de Ranson, que antes se utilizaba al ingreso, se hacía un cálculo tomando en cuenta todos estos datos y a las 48 horas tomábamos en cuenta todos estos datos y si tenía 3 o más criterios se consideraba una pancreatitis severa. Actualmente se prefiere el BSAP que nos indica la severidad inmediatamente, no hay que esperar 48 horas. El de Glasgow toma en cuenta todos estos criterios, glóbulos blancos mayores a 15.000, la glicemia aumentada, el BUN, el PO2, el calcio, la albúmina, deshidrogenasa láctica, las transaminasas. En todos estos criterios de severidad, como ustedes van a ver, no se toma en cuenta la amilasa, el nivel de amilasa. Entonces, la amilasa nos sirve para hacer el diagnóstico de inflamación en el páncreas, pero no nos indica el grado de severidad de la pancreatitis. Puede estar en 2.000, puede estar en más de 2.000, en niveles muy altos la amilasa, y eso no significa que la pancreatitis sea severa o grave. Y aquí tenemos los criterios de Apache 2, pero como les digo, aquí está un link, por ejemplo, donde pueden calcular el Apache. En internet encuentran y se puede hacer la determinación también del BSAP. En el BSAP, o sea, para hacer el BSAP tenemos que tomar en cuenta el BUN, si está mayor a 25 miligramos por decilitro, si hay alteración de la conciencia, si hay criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto se toma en cuenta valorando la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la leucocitosis. Luego, otro dato es la edad mayor a 60 años y presencia de derrame pleural. Entonces, tenemos que hacer además una radiografía de tórax en estos pacientes. Y si tiene 3 o más criterios positivos, se considera una pancreatitis severa. Y la clasificación de Baltasar, donde tenemos Baltasar A, B, C, D, E. El A es un páncreas normal, el B es un páncreas con edema, nada más.
El C, hay edema y compromiso del tejido graso peripancreático. D, hay una acumulación peripancreática de líquido. Y el E es cuando hay 2 o más acumulaciones de líquido, o puede haber incluso gas en alguna parte del páncreas, que cuando hay gas significa que hay un absceso, ¿no? Hay un absceso. Entonces, presencia de absceso en el páncreas es un Baltasar E. Y también tiene puntajes que podemos sumarlos, y con un puntaje de 0 no hay necrosis, con un puntaje de 2, 30% de necrosis pancreática, puntaje de 4, 50% de necrosis pancreática, y si suma 6 puntos, hay más de 50% del páncreas con necrosis. Entre las complicaciones locales de una pancreatitis aguda tenemos la necrosis, el absceso pancreático, el pseudoquiste. Puede haber una ascitis pancreática, que si tomamos una muestra de líquido de ascitis, la amilasa va a estar muy alta. Esto se puede dar por una ruptura del conducto pancreático principal o un pseudoquiste que esté escapando líquido hacia cavidad peritoneal. Se pueden formar fístulas, obstrucción de colédoco que pueda llevar a una ictericia, por ejemplo, trombosis de la vena esplénica de la porta. Y aquí vemos una tomografía con presencia de un absceso con aire dentro de esta colección, y se hace una punción, se puede hacer una punción guiada por tomografía para tomar una muestra y cultivarla y ver qué antibiótico puede ser el mejor, ¿no? Y el pseudoquiste es otra complicación de la pancreatitis, que no está precisamente infectado y que puede desaparecer. Se dice que no se toca el pseudoquiste, unas 6 semanas se tiene que esperar y puede desaparecer espontáneamente. Y si no desaparece y causa mucho dolor o disconfort al paciente, con amilasa alta constantemente, entonces se puede hacer un tratamiento endoscópico. Se hace una ecoendoscopía, se ve en qué parte está localizado el pseudoquiste, si está cerca al estómago o cerca al duodeno, y a través por guía de ecoendoscopía, se hace una punción a través del estómago o del duodeno para meter un catéter al pseudoquiste y drenarlo por vía endoscópica. Antes se drenaba, se hacía cirugía, pero actualmente se puede hacer por endoscopía con mejores resultados, con menos mortalidad. Imágenes de pseudoquiste. Y entre las complicaciones sistémicas de la pancreatitis tenemos a nivel pulmonar, puede haber derrame pleural, atelectasia, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Eso es lo que se tiene que vigilar, y por eso el paciente, si tiene una pancreatitis severa, tiene que estar en terapia intensiva o terapia intermedia para inmediatamente intubarlo al paciente, ¿no? Puede tener un shock hipovolémico por la hipovolemia, por el secuestro de líquidos en tercer espacio, o por el gran dolor a nivel del páncreas, puede también tener un shock neurogénico. La necrosis tubular aguda, que lleva a una insuficiencia renal aguda, por esta pérdida de líquidos a todo nivel. La hemorragia digestiva por erosiones o incluso úlceras que se pueden presentar a nivel duodenal. Necrosis grasa, pueden llegar a tener diabetes por destrucción del tejido pancreático, hipocalcemia por secuestro de calcio, necrosis grasa, embolia grasa, sepsis y coagulación intravascular diseminada. Entonces puede haber un compromiso multiorgánico. Y aquí vemos el síndrome de distrés respiratorio del adulto a nivel pulmonar, la necrosis tubular aguda con insuficiencia renal aguda, y diagnóstico diferencial se hace a todas aquellas patologías que puedan causar dolor abdominal agudo. Y el tratamiento está más encaminado a disminuir el dolor. Entonces se puede dar meperidina para tratar el ilio, esa distensión abdominal que le causa mucho dolor. Al paciente se le puede
poner una sonda nasogástrica. Es muy útil la colocación de sonda nasogástrica cuando hay una pancreatitis con mucho dolor, mucha distensión abdominal. Se le pone la sonda y se deja caída libre. Eso alivia bastante el dolor. No precisamente llenarle de tramadol, y muchos otros utilizan ketorolaco y eso puede ser contraproducente, ¿no? El ketorolaco, estos analgésicos, sobre todo AINES, no es bueno darles porque pueden llevar también a formación de úlceras. Entonces, mejor ponerle una sonda nasogástrica, quizás darle una dosis de tramadol y luego darle el tramadol o la meperidina y luego darle inicial una sola dosis y luego darle PRN, no dejarle bajo horario, porque no vamos a saber exactamente si está mejorando por el analgésico o está disminuyendo el proceso inflamatorio en el páncreas. Es importante la reposición de líquidos electrolitos, si hay necesidad, incluso ponerle un catéter central y mediante la monitorización de la presión venosa central pasarle líquidos por vía endovenosa, ¿no? Se le deja en NPO al paciente y es muy importante en el tratamiento de la pancreatitis el pasarle solución fisiológica o Ringel lactato, incluso 4000 cc al día. Luego, inhibidores H2 o bloqueadores bomba de protones, tratar la insuficiencia respiratoria si es que presentara, incluso se intuba al paciente y mejor suprimir la causa desencadenante. Si tiene una coledocolitiasis, entonces se tiene que hacer una CEPRE para sacar el cálculo del colédoco, tratar las complicaciones y si es grave, tiene que estar en UTI o por lo menos en unidad de cuidados intermedios. Y si es una pancreatitis grave con gran necrosis del páncreas, este paciente, una vez que no tenga datos de hilio, se le tiene que nutrir mediante nutrición enteral. Y si todavía hay datos de hilio, entonces se le puede dar NPT, pero lo más pronto posible, en cuanto ya no haya datos de hilio, iniciar la nutrición enteral es mejor para utilizar el intestino y evitar la translocación bacteriana hacia el peritoneo y hacia las colecciones que pueda tener el páncreas o la necrosis pancreática, porque si hay una translocación bacteriana puede aparecer abscesos, ¿no? Hay que tratar de evitar esto y utilizar lo más pronto que se pueda el intestino mediante nutrición, mediante sonda nasoyeyunal. Y el resto, pues, precisamente sobre esta nutrición enteral y demás, vamos a hablar mañana porque ya es tarde. Mañana terminamos pancreatitis aguda y vamos a avanzar pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Con eso terminamos para que avisen, creo que continúan los nefrólogos, ¿no? Entonces avísenles que mañana termino con mi clase y ya pasado pueden dar otra materia. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Muy bien, entonces si tienen alguna duda me dicen y aquí terminamos esta noche. Buenas doctorita, sí, una consulta. Habló acerca de algunos fármacos que podrían provocar lo que es la pancreatitis aguda y entre ellos estaba la citromicina. ¿Durante cuánto tiempo tendría que recibir el paciente citromicina para que provoque una pancreatitis aguda? Como les he dicho, tanto la lesión hepática como la lesión pancreática por medicamentos es de tipo idiosincrático. No todos los pacientes que reciban estos medicamentos van a tener daño en el hígado o en el páncreas, ¿no? Es propio, idiosincrático se dice porque es propio de cada paciente. Por ejemplo, fenitoína muchos utilizan para epilepsia, ¿no? Pero no todos tienen daño hepático. Pero lo que sí hay que hacer es monitorizar. En caso de que sospeches un daño hepático, pues hay que pedir perfil hepático periódicamente mientras está tomando los medicamentos que puedan causar daño hepático. Y si se ve de que hay elevación de transaminasa, hay que suspender el medicamento. Y en el caso de la pancreatitis,
No todos los que utilizan azatioprina pueden llegar a tener, pero si en algún momento ese paciente presenta un dolor intenso, con náuseas, con vómitos, un dolor irradiado a la espalda, tienes que sospechar y preguntar al paciente qué está tomando, qué medicamentos, ha tomado bebida alcohólica, ver si no tiene una ictericia obstructiva, buscar la causa. Y si no tiene ictericia obstructiva, no tiene colelitiasis, no ha tomado alcohol, no descartas las causas más frecuentes, no tiene problemas virales, todas las demás causas que hemos indicado, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, etcétera, tienes que hacer una anamnesis de qué medicamentos ha estado utilizando. Y ver si podría ser uno de esos medicamentos. Entonces habrá que suspender el medicamento, tratar la pancreatitis y nunca más darle ese medicamento, cambiar por otro, ¿no? Así es, no es que precisamente van a tener pancreatitis por el uso de azatioprina o por el uso de anticonvulsivantes